muy rápida. Es una unidad que dura una semana. Entonces, el tema es bastante interesante, es bastante sencillo. Y pues el día de hoy pretendo que aprendan a utilizar la nomenclatura ISA para que vean pues cómo la podemos utilizar en los procesos productivos de la industria. ¿Sale? Comenzando primero por demostrar qué es o conceptualizar qué es la simbología, pues es un proceso abstracto en el cual se dan a conocer las características de algún dispositivo. En la presentación estamos viendo estos símbolos o estas letras que por ahora no nos dicen absolutamente nada. Sin embargo, utilizando la simbología, pues vamos a aprender que estas letras o esta nomenclatura tiene que decirnos muchas descripciones que vamos a utilizar. Ya estando a nivel en alguna estadía, cuando estés en alguna empresa, vas a utilizar este tipo de nomenclaturas. A ti te van a dar planos que están determinados o que están representados con simbología ISA, ¿sale? Y es importante que aprendas a definir este tipo de elementos. ¿Qué es lo que vamos a representar con nomenclatura ISA? Pues los instrumentos de medición, ¿sale? Coloco en la pantalla solamente instrumentos de medición bastante tradicionales, por decirlo así, solamente para hacer la comparación con los elementos de medición que utilizamos actualmente en industria. Ahí en pantalla aparecen ya los instrumentos de medición que asimismo como los instrumentos tradicionales nos sirven para medir precisamente todo lo que en la industria tengamos, así como flujo, temperatura, humedad, caudal, y todas las variables que pueda haber dentro de la industria. Tenemos también algunos registradores, algunos transmisores y algunos controladores, ¿sale? Que son los tres elementos fundamentales que vamos a utilizar. Quiero decir que podemos encontrarnos un transmisor que, como su nombre lo indica, va a enviar a través de radiofrecuencia o va a transmitir el valor de un sensor, por ejemplo, el valor de la temperatura, lo puede enviar a través de radiofrecuencia y estaríamos hablando de un transmisor. Un controlador, pues valga la redundancia, su nombre nos lo dice, va a controlar los parámetros de temperatura, presión o de lo que estemos platicando. Bien, por último, en esta pequeña presentación les muestro un plano que está normado en nomenclatura ISA, ¿sale? Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú llegues a alguna industria o cuando hagas alguna estadía, te vas a encontrar con un plano como el que vemos en pantalla. Entonces, es importante que tú aprendas a leer estos planos para que puedas aplicar ya sea algún mantenimiento preventivo, correctivo, o bien puedas implementar mejoras al sistema que te están presentando, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de un plano con nomenclatura ISA. Tuve la oportunidad de estar de visita industrial en Yakult, y ahí Yakult utiliza la nomenclatura ISA para representar sus planos y los encontramos de esta manera, ¿sale? Bien, ahora, ¿cómo es que vamos a nombrar todos los elementos que están montados en campo o todos los elementos que encontramos en estos planos? Quiere decir que cuando utilizamos el círculo, se utiliza para indicar la presencia de un instrumento como un elemento descriptor. Como símbolo de instrumento se representa el concepto de dispositivo o función. O sea, cada vez que encontremos en el plano este círculo con letras, quiere decir que estamos hablando de un dispositivo. Puede ser un controlador, puede ser un transmisor, puede ser un controlador, ¿sale? Entonces, las letras son los que nos van a indicar de qué se trata exactamente, ¿sale? Veamos un ejemplo. Bien, si tenemos un círculo, como lo que vemos en pantalla, quiere decir que este instrumento se encuentra montado en campo.
El dispositivo que tenemos abajo está montado en un panel. Veamos las diferencias. En el primer caso, el que estamos hablando de un instrumento que está montado en campo, visualmente o físicamente lo vamos a ver de esta manera. Ahí encontramos un elemento que está montado en campo y que literalmente sería algo así. Sería algo muy parecido a un manómetro o sería un instrumento de medición de temperatura, de nivel o de humedad, ¿sale? O cualquier tipo de sensor. A esto se refiere que esté montado en campo, tal cual lo vemos en pantalla. Cuando se encuentra montado en un panel, lo encontramos de esta manera. Sale generalmente incrustado en un panel de tipo industrial y lo encontraríamos de esta forma. ¿Sale? Entonces ya desde aquí la simbología me está dando mucho descripción del instrumento con el cual estoy trabajando. Bien, otra característica que podemos encontrar con esta simbología, pues es que, por ejemplo, si se encuentra seccionado el círculo, como lo vemos en la parte de arriba, donde dice FY, hay una línea que atraviesa todo el círculo. Esto quiere decir que este elemento se encuentra montado detrás de un panel. ¿Sale? Quiere decir que no está en el área principal, sino que está montado detrás de ese panel. O bien, si ese círculo está seccionado con dos líneas en medio, quiere decir que es un instrumento que se encuentra montado en un panel auxiliar. Cuando estos elementos los encontramos con cuadros grandes, por ejemplo, estamos hablando ya de un control compartido. Quiere decir que estamos hablando generalmente de un PLC o de un dispositivo que se puede programar o se puede cambiar los valores de frecuencia. Por ejemplo, si fuera un transmisor con el cual yo puedo variar las frecuencias a las que está emitiendo la señal, pues estaría ubicado en un cuadro grande y eso indicaría que es un control compartido y que seguramente tiene una línea de software que lo conecta. ¿Sale? Bien, aquí me paso a la siguiente diapositiva a la siguiente presentación, perdón, para que continuemos con el tema de la nomenclatura. Bien, ya entrando en tema de la nomenclatura ISA, vamos a utilizar algunas tablas específicamente para desarrollar ya la interpretación de un plano. Veamos entonces que tengo dos tablas fundamentales que voy a utilizar. En primer lugar, tengo la simbología de señales, que es la que aparece en pantalla, y es la que me indica cómo está conectado o qué tipo de conexión tiene el instrumento que estoy revisando en este momento. Por ejemplo, veamos que para una línea de proceso o suministro estamos utilizando una línea continua, o bien si tiene una señal de tipo neumático, utilizaremos la línea con dos secciones en la línea que tenemos como continua. Si es una señal eléctrica, tiene tres secciones, como lo vemos ahí en la imagen. Y vamos a diferenciarlo. Les pongo un ejemplo para que Bien, ahí en pantalla vemos los elementos de ejemplo para que ustedes puedan definir. Si la línea se encuentra en el lado izquierdo, aquí donde dice presión, quiere decir
que es una línea de proceso porque es una línea continua. Y a la salida la representamos en el lado derecho, es una salida y es de tipo neumática, ¿sale? Entonces podríamos describir este elemento que tiene una entrada de proceso y una salida de tipo neumática, ¿sale? Eso utilizando la simbología de señales que tenemos aquí o esta tabla. Entonces, la línea que tiene al principio es una línea de proceso y la que sale es una línea neumática. Bien, aprendamos a utilizar otra tabla que es importante que aprendamos a utilizarla, que es la tabla de letras de identificación, ¿sale? Aquí es donde nosotros ya vamos a identificar cuál es el nombre o la nomenclatura que tiene ese elemento dependiendo de las letras que tiene en su interior. Vamos a hacer un ejemplo para que lo expliquemos. Por ejemplo, tenemos, vamos a nombrar los que son de la evaluación para que de una vez vayamos poniendo ejemplos claros. Bien, para utilizar la tabla de las letras de identificación, vamos a revisar que siempre que tenga, o siempre vamos a revisar la primera letra, que es la letra P, por ejemplo, vamos a revisar este elemento que dice PT y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, tomando como la primera letra la P, quiere decir que vamos a hablar de presión, ¿sale? Y la letra T ya no lo tomamos como temperatura porque ya es una letra sucesiva, ¿sale? Siempre que es la primera letra solamente tomo esta columna y cuando es una letra sucesiva, en este caso la T es una letra sucesiva, no es la primera letra que tenemos ahí, entonces utilizo la nomenclatura que tiene como letra sucesiva, la cual es un transmisor de presión. ¿Sale? Entonces aquí yo tengo que describir de qué se trata. Entonces, si me dijeran o si tuviera que describir con nomenclatura ISA lo que estoy viendo aquí, yo podría describir este elemento que es un elemento primeramente montado en campo, porque es un círculo. ¿Sale? Es un elemento que está montado en campo, es un transmisor de presión que está conectado a la entrada a proceso y la salida neumática. O podría decirlo, transmisor de presión conectado a proceso con salida neumática y montado en campo. ¿Sale? Entonces, toda esa información es una información abstracta que se almacena o que nos indica la nomenclatura ISA. Hacemos un ejemplo, Sam Carballo, si me apoyas haciendo un ejemplo, vamos a ver si va quedando claro. Supongamos que tenemos que describir que dice FT. Para ti, Ajá. FT, de acuerdo a la tabla con las letras de identificación, ¿qué sería? Sería rata de flujo ¿Sí? y transmisor. Exacto. Aquí la rata de flujo es un filtro. Bueno, comúnmente en industria lo llaman así, pero realmente es un filtro para controlar lo que es el flujo, ¿sale? Pero bueno, en este caso, así estamos utilizando la tabla. Realmente primero voy a revisar. La primera letra me indica de qué estoy hablando. De presión, de humedad, de temperatura, de caudal. Y la segunda, la letra sucesiva, me dice de qué se trata, cuál es ese dispositivo. Veamos un dispositivo con 3. Gracias, Sam, por tu participación. Sí, gracias. Vamos a revisar uno de 3 letras porque también vienen en la evaluación y es importante que también aprendamos a describirlos. Por ejemplo, no sé, ¿quién me quiere ayudar con la de 3 letras? Rubén, Víctor. Aló, Vale, Víctor, a ver. La que dice LIC.
A ver, pásame su Pongo la lista. tabla en blanco. L y C. L y C. L, nivel. L y. Nivel eléctrico. C, selección de usuario, diferencial. Ah, carajo. Selección de usuario. Sería como nivel de corriente. Ah, sí. Nivel de corriente de usuario. No, pues no doy, ahora sí le fallé, Miguel. ¿Cómo? Mira, utilizamos la L, que es la primera letra, ¿sale? Y ya después Dice para nivel, la I, ajá, estamos hablando de nivel, pero nivel, para pero la I tiene ya ahí no. una de luz, ¿no? Función de lectura de luz. Ah, pero utilizamos solamente la primera columna para la primera letra. En Nivel, este caso sería nivel, ¿sale? ajá, la I eléctrica, nivel eléctrica. No, aquí nosotros tomamos en cuenta la de acá, es indicación o es un indicador, porque ya es una letra sucesiva, ¿sale? Si la I se encontrara como primer letra, sí lo tomaríamos como corriente, pero la I es una letra sucesiva, no es la primera letra. No sé si queda claro eso, Víctor. Nivel indicador, sí, nivel Ujú, indicador de controlador. exacto. Ahora nosotros lo Ajá, podemos nivel. interpretar como un Ah, ok. controlador e indicador de nivel. Es un indicador de nivel eléctrico. No, ya no tomas en cuenta la I porque, perdón, de este lado es la primera letra, pero no se encuentra como primera letra. Solamente Oh, tenemos que es un indicador y ok, controlador de nivel. va. ¿Es correcto? Ajá. Controlador e indicador de nivel. ¿Sale? El Y panel ahora, perdón, ajá, en un panel. está montado en campo porque no tiene una línea que divida el círculo. ¿Sale? Entonces, utilizando la tabla de esa forma, esa sería la forma correcta de utilizar las tablas y la información que nos dan los círculos. Entonces, la evaluación tiene que ver con la mayor cantidad de información que me puedas dar de esos dispositivos. Está cargando la página para que podamos revisar. Aquí está entonces ya cargada la evaluación. Ahora sí, están señaladas con una flecha azul los elementos que quiero mostrar o que quiero que ustedes describan. Solamente los que tienen la flecha azul. Entonces, ¿cómo va a variar su calificación? Realmente es en toda la información que me puedas dar con esta simbología. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero decir? Pongo un ejemplo. Si de aquí solamente me colocas que el primer instrumento es un transmisor de presión y nada más, obviamente la calificación es buena, pero sigue siendo relativamente baja a que si me dijeras que está conectado a proceso, que tiene una salida neumática, que está montado en campo y toda la información que puedas encontrar. Creo que de esta sería toda la información que podemos encontrar desde el círculo que nos indica que está montado en campo, qué significan las letras y qué significan las líneas en las que está conectada. Vemos en los elementos que están en el centro que tiene líneas que son punteadas o líneas que son continuas o seguidas, que obviamente quieren decir algo. Y toda la información que puedas recabar de estos instrumentos